El mecanismo y la consecuencia de reformar, una palabra que hace mención a cambiar algo o a formarlo nuevamente. Fiscal, por su parte, es aquello que está vinculado al fisco, las agencias estatales facultadas para el cobro de impuesto. Una reforma fiscal, por lo tanto, es un proceso o una disposición que modifica la legislación impositiva. El Poder Legislativo se encarga de cambiar las leyes o de elaborar nuevas normas que deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Para conocer cuáles son las repercusiones de la reforma fiscal en nuestro país, los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima entrevista. Jacqueline Cáceres, Acción 10 en la mañana. Gracias, Jacqueline, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en su segmento Debates y Soluciones. Y es que vamos a hablar acerca de las repercusiones de la reforma fiscal aprobada y hecha este inicio de año, en el mes de febrero pasado, y aplicada a partir de marzo. Algunas personas consideran, o algunos especialistas han dicho, que la reforma no ha surtido los efectos con los cuales se pretendía tuviera en la economía de nuestro país. Para analizar acerca de estos primeros 4 meses de implementación, se encuentra a mi lado ya el economista Luis Murillo. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, don Luis. Entendemos que hay 4 meses de haberse iniciado a aplicar esta reforma fiscal y, por ejemplo, en el monitoreo realizado por FUNIDES junto con COSEP han dicho que la reforma no está dando los resultados esperados por el gobierno y que más bien se está dando la razón de que no está generando los suficientes recursos para sostener o al menos parchar el presupuesto de la República. ¿Ha podido observar la dinámica económica en la cual se suscriben todos estos cambios? Bien, yo creo que debemos de comenzar con 2 cosas. En primer lugar, la reforma tributaria está siendo implementada en el peor momento posible de una recesión económica, y en segundo lugar es de carácter recaudatoria, y para eso he traído principalmente 2 documentos. Este es el presupuesto de ingreso del presupuesto general de la República, que está casi en 70.000 millones de córdobas, de los cuales en materia de ingresos tributarios son más de 64.000. Y luego hay un documento que sacó el gobierno en donde establecen las razones del por qué hacen las reformas tributarias. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la comparación del déficit, que llega casi a 11.000 millones de córdobas, nosotros nos damos cuenta que se pretende recaudar casi 300 millones de dólares. Yo estuve viendo unas cifras hace poco de la Dirección General de Aduana y al mes que estamos ahorita, ellos han recaudado un poco más de 1.500 millones de córdobas. Eso significa un poco más de 44 millones de dólares. Sin embargo, a mí me preocupa, digamos, algunas cosas. Cuando miré, digamos, el desglose, hay algunos sectores que prácticamente son afectados de manera indirecta y que afectan al resto de nicaragüenses. Por ejemplo, hay algo que se llama la industria contaminante, en donde se incorporan lo que son fungicidas, pesticidas, que son un insumo fundamental para el sector agropecuario. Eso aumentaron prácticamente un 33%. Y aumentaron luego, para el costo de un productor. De recaudación. Entonces, eso significa de que en el costo, ¿verdad?, de producción, esto aumenta. Igual a mí me llamaron la atención en ese documento que yo miré, 2 sectores más. Uno es el sector de los cigarrillos, que aumentó un 26% de recaudación, y el sector de la bebida gaseosa, que aumentó un 15%. Sin embargo, si nosotros agarramos los datos del primer trimestre en cuanto a recaudación, en un primer momento, antes de la reforma, venía aumentando el impuesto o la recaudación tributaria en 1.7%. Pero luego de que hay una contracción y un impacto en el consumo y en el impuesto sobre la renta de persona física,
prácticamente lo que nosotros tenemos es una menor recaudación de la renta tributaria del 12.3%. Ahora, ¿esto es como consecuencia de la disminución en el consumo de los productos nacionales o los productos que se venden aquí? Es decir, ¿las personas están comprando menos este tipo de productos? Sí, yo creo que se debe, digamos, a dos elementos fundamentales. Uno, una grabación a los bienes de consumo que no debieron de haber sido grabados, ¿verdad? Y en segundo lugar, están grabando porque el mayor aumento es sobre el impuesto sobre la renta de personas físicas o naturales, ante lo cual el hecho de que iban a aumentar del 1 al 2% las medianas empresas en la retención del impuesto sobre la renta y del 2 al 3% en las grandes empresas no está dándolo resultados adecuados. Nosotros desde el año 2003 veníamos diciéndole a los distintos gobiernos que era necesario una reforma tributaria. Y uno de los temas que nosotros pusimos sobre el tapete y que nunca se ha podido en este caso poner en debate ha sido los 1.600 millones de dólares de los subsidios, exoneraciones y exenciones, que hasta ahora están tratando de tocarlo. Sin embargo, yo me pongo a pensar de que prácticamente uno de los mayores culpables ha sido la gran empresa, el COSEP, cuando durante más de 11 años obtuvieron beneficios, accedieron a esos recursos de subsidio, pero prácticamente ahora están llorando con la parte del impacto. Y me voy a referir al informe del FUNIDES. En primer lugar, yo creo que es más especulativo el informe del FUNIDES y le voy a decir por qué. En primer lugar, el FUNIDES lo que hizo fue una encuesta muy limitada. Agarró 13 gremios, 40 empresas y 29 o 26 actividades económicas, cuando en el país hay más cantidad de gremios, más empresas, ¿verdad? Y mayor cantidad de actividades económicas. Y tomaron, digamos, una muestra de un mes y lo proyectaron para un semestre. Yo creo que algunos elementos son interesantes de lo que se obtuvo, pero prácticamente se necesita un estudio mucho más profundo, con más datos, con una serie de tiempo mucho más completa que prácticamente eso. Yo creo de que eso es como la mea culpa, ¿verdad? En donde agarraron a FUNIDES, aplicaron eso, ¿verdad? Y establecieron, digamos, una afectación que sí creo que se está dando, pero no en la intensidad que saca el informe de FUNIDES. La relación que usted mencionaba o el hecho de que la empresa privada durante estos últimos años obtuvo muchas exenciones, muchos beneficios por parte del Estado y que no se fortaleció, indica que la economía nicaragüense estaba todavía muy endeble, muy débil y que a raíz de todo lo sucedido pues se vio completamente fracturada. A ver, la economía nicaragüense es relativamente vulnerable, ¿verdad? Supuestamente nosotros tenemos 3 sectores de la economía y la mayor actividad económica, entre comillas, debería ser el sector agropecuario. Sin embargo, si nosotros sacamos los datos y el peso que tiene en la generación de riqueza, prácticamente casi un 46% lo tiene el sector terciario, servicios. Y esto se debió principalmente, digamos, a las normativas. Por ejemplo, una ley de concertación tributaria que le daba los beneficios, por ejemplo, a los grandes inversores, que le daba exenciones a la gran empresa, que prácticamente no ponía el dedo sobre la llaga en hacer una revisión del sistema tributario que es de carácter regresivo. Es decir, nuestro sistema tributario sigue dependiendo de más del 82% de impuestos indirectos. ¿Qué significa esto? De que prácticamente la mayor parte de personas en el consumo son los que están sosteniendo los ingresos de este país y ahorita se está, digamos, afectando la parte de la producción. Si nosotros agarramos lo que pasó en la ley, hay una lista taxativa en donde sale una serie de productos, pero prácticamente no se toman en cuenta los otros.
¿verdad? Como en el caso del papel higiénico, el detergente, que son uso adecuado, ¿verdad? Para la familia nicaragüense y que está deteriorando el poder adquisitivo. En el caso de los insumos para la producción también se vio bastante afectada, y parte de lo que decía este monitoreo que realizó FUNIDES es que efectivamente algunos productos están sufriendo por este incremento del precio de los insumos. Por ejemplo, ellos mencionaban la cebolla, la chiltoma, que son productos sensibles para la alimentación de los nicaragüenses. Esto a raíz de la reforma tributaria. ¿Cómo o qué podría estar pasando si se continúa aplicando la reforma de esta manera? ¿Podríamos llegar a situaciones más complicadas? Pero yo lo que creo de que fue una aplicación innecesaria en este momento, cuando teníamos una recesión económica bastante agudizada. Y esto está generando, digamos, algunas afectaciones negativas. Por ejemplo, inseguridad alimentaria, es decir, el pequeño productor ya no puede ser sostenible, ¿verdad?, con sus costos de producción. Esto significa que le traslada parte del sobreprecio al consumidor. ¿Por qué? Porque aunque la ley diga de que no se le va a cobrar impuestos de manera directa a la cebolla necesita, por ejemplo, insumos, ¿verdad?, agroquímicos, y los agroquímicos sí están gravando. Hay un elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, las cadenas productivas de este país están destrozadas y no se ha tenido, digamos, la intención y la voluntad de legislar en base a evitar impuestos piramidales. Es decir, no con el hecho de sacar una lista taxativa en donde te dice que va a proteger la canasta básica, no quiere decir de que no va a salir afectada. ¿Por qué? Porque hay todos unos eslabonamientos productivos que no están siendo totalmente protegidos. Y el nivel recaudatorio de esta ley prácticamente está sumiendo a esta economía en una posible depresión económica en 2 o en 3 años más. Ellos decían en este monitoreo, me refiero a FUNIDES, que también ha disminuido considerablemente precisamente los impuestos que se están recaudando. Esta disminución en los impuestos, ¿cómo afecta la economía, por ejemplo, del gobierno, que requiere para la manutención de todo el aparato estatal de los impuestos y para también realizar trabajos de bien común para el resto de las personas nicaragüenses? Bien, a ver, voy a poner, digamos, en perspectiva algunos elementos. Esta economía es deficitaria y ha venido perdiendo algunos pilares fundamentales, como el caso de la cooperación, el caso de los créditos internacionales, y una de las fuentes de financiamiento de las externalidades a las que apuestan los diferentes estados o gobiernos son los presupuestos generales de la República. Entonces, cuando tú estás recaudando menos, no puedes en este caso invertir una misma cantidad de recursos para carretera, para puertos, ¿verdad? Y no estaría dinamizando la economía. Es decir, esto es como un círculo vicioso. El gobierno, los estados no tienen en este caso recursos, a nivel externo se les está limitando y entonces lo que están socando es a nivel interno. Y un elemento que sí creo que se está dando y que FUNIDES lo pone, ¿verdad?, pero habría que sustentarlo un poco más, es la afectación a los niveles de consumo. Es decir, el aumento de algunos impuestos ha venido principalmente por la parte de impuestos al consumo e impuestos sobre la renta a personas físicas, ¿verdad?, o personas naturales. Ahora, ¿esto podría acarrear cierres de empresas si se continúa con estas cifras de poco consumo, bajo consumo? A ver, yo creo que la afectación es mucho mayor porque la mayor parte de las empresas en este país han sido de carácter informal. Antes de la crisis, 8 de cada 10 empresas eran informales. Ahora, el FUNIDES también resalta que está incrementando la informalidad. Claro. Pero esto, ¿cómo afecta la economía? Es decir, pues la persona que se decide emprender de manera informal, pues está sosteniéndose a él y a su familia. Sí, bueno, lo que va a hacer la persona es vivir a niveles de subsistencia. Es decir, con esta carga tributaria, ¿verdad?, que es inadecuada, una empresa no se puede formalizar y seguir una senda de crecimiento económico. Muchas empresas han quebrado, ¿verdad? Y esto es una cadena.
porque recordemos de que se implementó casi paralelamente una reforma al Seguro Social, y el Seguro Social al que le cobra es a las empresas formales. Entonces, cuando están cerrando empresas, prácticamente hay un déficit de parte del Seguro Social, pero también hay un déficit de recaudación por parte del Estado. Por eso también es que también las pequeñas empresas que están abriendo de manera informal tampoco estarían abonando a la economía, por ejemplo, del INS y también de la DGI. No, porque cuando nosotros estamos hablando de una empresa informal, la podemos categorizar como una pequeña unidad económica productiva que tiene no más de 5 miembros, incluyendo al dueño. No paga, en este caso, Seguro Social, no paga los impuestos directos, ¿verdad? Aunque sí de manera indirecta va, digamos, a tributar, pero el impacto prácticamente no es positivo para el sector fiscal. ¿Cuántas empresas o pequeñas empresas se conoce que están trabajando de esta manera hasta el momento? Porque decía, por ejemplo, don Leonardo Torres el fin de semana que la pequeña empresa está trabajando para aportar a la economía de nuestro país y para continuar en las sendas de crecimiento. Criticaba también un poco el hecho de que el monitoreo del FUNIDE fue bastante reducido, pero en realidad ¿puede la pequeña y mediana empresa sostener la economía de nuestro país? A ver, ya lo ha hecho en periodos anteriores, en la década de los años 80, cuando tuvimos el peor desastre económico, prácticamente la pequeña, micro y mediana empresa se ha venido sosteniendo. Sin embargo, creo que los gobiernos cometen un grave error, y es que en periodos de bonanza hacen alianzas estratégicas principalmente con el gran capital, y ese gran capital no reactiva realmente la economía. Voy a poner, digamos, algunos ejemplos. Yo recuerdo que en la década de los años 80 se aplicó el primer programa de ajuste estructural, en el año de 1987, con algo que se llamó el plan de compactación. Y luego, en el año de 1990, se estableció un plan que se llamó el Plan de Movilidad Laboral. Entonces, en ese momento, sí ya prestó atención el Estado e implementó una política para incentivar a la micro, mediana y pequeña empresa. Pero el problema fundamental es que a lo sumo, a lo que llegó, fue a crear algo que fue el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, que tiene muy pocos recursos, que tiene muy pocos impactos y que ahora está en manos del MEFCA, de que prácticamente ahí es una mezcolanza entre las MIPYME, las cooperativas y las asociaciones. ¿Que no es sano tenerlas todas juntas en una sola institución para promoverla? Yo creo que no, porque tienen giros totalmente diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, el sector de las MIPYME que el sector de las cooperativas y las asociaciones. Tienen una lógica diferente y una política totalmente diferente. Ahora, esta reforma tributaria lleva 4 meses de implementación. ¿Requiere de un nuevo análisis, de una nueva reforma? Se había dicho al principio que esta iba a ser sometida a una especie de examen, de estudio. Sí. Bien, 2 puntos. Vuelvo a recalcar de que en teoría económica siempre una reforma tributaria debe de ser en el periodo en donde la economía está creciendo, ¿verdad? Aplicando una reforma tributaria, ¿verdad?, de carácter expansivo, es decir, aumentar impuestos cuando la economía está creciendo, pero cuando la economía está en recesión, más bien debería de bajar impuestos. Entonces, tiene una lógica totalmente diferente y esto está, digamos, generando una repercusión hacia el deterioro del crecimiento económico y del nivel de vida de la población. Se ha dicho que se necesitan 2 años para que Nicaragua, con esta cifra, entre a una depresión económica. Sí. Las cifras y el contexto político que estamos viviendo, ¿podría acelerar este proceso o efectivamente solo duraría 2 años? Por lo menos deberían de ser 2 años. Sin embargo, si las autoridades son responsables, deberían de hacer las cosas bien. Ya estamos en el problema. Sí, ya estamos en el problema, ya la reforma se aplicó en el peor momento y hacer las cosas bien es hacer un estudio profundo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner, digamos, un impuesto o gravar
a productos sensibles que a gravar a productos no sensibles. Entonces, lógicamente, cuando tu objetivo fundamental es recaudar, entonces les pone los impuestos, afecta al sector productivo, pero también genera desempleo, genera cierre de empresas y genera deterioro en el poder adquisitivo de la población. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Sí, y un último punto es hacer una revisión de la parte de las exenciones, subsidios y exoneraciones a la gran empresa. Que sería revisar qué tipo de exenciones y subsidios, por ejemplo. Sí, y vuelvo, digamos, a los estudios de sensibilidad. ¿Cuáles son los exenciones o las exenciones a las cuales están teniendo acceso las grandes empresas que no se ha revisado o no se ha tocado en esta reforma? Bueno, una de ellas es la parte del sector azucarero, ¿verdad? El sector azucarero accede casi a 80 millones de dólares anuales en forma de subsidio, cuando prácticamente si nosotros hacemos un análisis de sensibilidad no requiere tanto subsidio, porque prácticamente debería de recanalizarse los recursos hacia otras actividades económicas. ¿Es recomendable que se haga un análisis de este tipo en este momento o se debe esperar aún más? No, yo creo que se debió haber hecho antes de la implementación, ¿verdad? Y es fundamental hacerlo, pero con un equipo serio de especialistas que hagan un análisis de sensibilidad. No debemos de seguir permitiendo la aplicación de medidas de carácter recaudacionista. ¿Qué pasa si el gobierno decide o la Asamblea Nacional decide mantener esta reforma y no hacer este estudio de sensibilidad? ¿Los números podrían empeorar como lo ha pronosticado FUNIDES en este monitoreo? Bueno, esa es la tendencia. Prácticamente el año pasado cerramos en más del 4% en números rojos, en crecimiento económico. Este año más o menos vamos por la misma cifra. Es decir, si no, el primer elemento antes de la revisión a la reforma tributaria es llegar a un diálogo nacional, serio. Y de acuerdo a ese diálogo nacional, establecer algunas medidas. Siempre, y cuando estuvo Leonardo Torres en el programa, yo se lo decía, de que era necesario meter dentro de un diálogo nacional el tema económico, pero es que no es que vamos a discutir en ese momento el elemento técnico. Yo le decía en ese momento en que dentro del diálogo nacional lo primero que se debió haber establecido es un compromiso de parte del gobierno. Ya se miraba venir de que estaban teniendo menor cantidad de recaudación y que iban a implementar una reforma tributaria. Entonces, en el diálogo nacional, lo que se debió haber establecido fue un compromiso en donde, mientras la crisis esté, no aplicar reforma. Y a la par de eso, se crea un equipo de expertos que hagan los estudios necesarios para ver realmente cuándo y en qué momento se debe de realizar la reforma. Ahora, las personas que están viendo ahorita el canal, quizás a veces no comprenden la grave situación en la que se encuentran. Se habla mucho de cifras, se habla de recesión, pero no entienden o no entendemos a veces lo que esto significa. Una depresión económica es similar a lo que se está viviendo en otros países que se encuentran en crisis. Bien, nosotros podemos establecer dentro del ciclo económico como tres grandes elementos. Uno es cuando el ciclo económico tiene un crecimiento económico, ¿verdad? Todos los indicadores macroeconómicos están siendo positivos. Luego podemos entrar en una recesión económica. Una recesión económica es cuando los indicadores económicos están cayendo de manera negativa durante 2 trimestres de manera consecutiva. Y en un periodo de un par de años, si esa tendencia sigue siendo negativa, estaríamos en una depresión económica. Yo diría de que estaríamos de cara, ¿verdad?, en el futuro de no arreglarse esto, a la depresión económica que tuvimos en la década de los años 80, 33.600% de inflación, 19.000% de devaluación y prácticamente una economía destruida. Creo de que los nicaragüenses hemos evolucionado, ¿verdad?, y debemos de ponernos de acuerdo y prácticamente reactivar la economía. ¿Quiénes deben estar o asumir esta responsabilidad de reactivar la economía? Todos, el gobierno. ¿Cuál es la parte que debe de poner cada uno? A ver, yo creo que el gobierno, porque es el que dicta la política económica,
el sector privado porque es el que dinamiza, pero dentro del sector privado no solo priorizar a la gran empresa, sino que se debe de priorizar a la micro, mediana, pequeña empresa y a los grupos de expertos. A la micro, pequeña empresa se debe de incentivarla a que se formalice y a que asuma parte de algunos de los impuestos. Claro, y de hecho es la que prácticamente paga más impuestos en este país. No es cierto de que la gran empresa es la que paga más impuestos. La gran empresa está siendo beneficiada por subsidios, está siendo beneficiada por una ley, por ejemplo, de inversión, ¿verdad? Está siendo beneficiada por algunas externalidades en donde el Estado le baja los costos de producción, ¿verdad? Entonces, la ley debe de ser revisada, pero debe de ser revisada de manera responsable y por expertos, no solo con una visión de carácter recaudatorio. Se nos está acabando el tiempo, Sí. don Luis. Nos gustaría que diera unas pequeñas conclusiones y recomendaciones a cada uno de los sectores que están involucrados para la responsabilidad de poder salir adelante con el tema de la economía. Vemos que las cifras pues no son muy alentadoras. Bueno, yo creo que al gobierno debe de ser más responsable en establecer medidas, ¿verdad?, de carácter técnico y no solamente de carácter recaudatorio. Al sector privado de la gran empresa debe de ser responsable y deben de ser empresarios, es decir, realizar actividades económicas, pero tributar lo justo. Y a la micro, mediana y pequeña empresa deben de aglutinarse en gremios que tengan mayor nivel de incidencia en la parte de la política pública. ¿No se ha logrado esta incidencia por parte de los pequeños y medianos empresarios? No, está muy atomizada. Prácticamente estamos hablando de Conimipyme, que tiene muy poca presencia, y algunos gremios de que no se establece una cohesión. Es decir, es mucho más fácil para el gobierno establecer un acuerdo entre la gran empresa, que representa más o menos el 19% del universo de las empresas, que más del 80% de la micro, mediana y pequeña empresa. Es voluntad política, pero estudios serios también. Perfecto, muchísimas gracias, don